Hola, ¿cómo están? Esto es solo una vuelta más en una jornada en donde los aviones que aterrizan momentáneamente son noticia. Los aviones que siempre se dice, avión que aterriza no es noticia en el periodismo. Avión que está en el aire sin poder aterrizar, ese avión conflictivo es el que hay que iluminar en las cámaras, en las noticias. Hoy lo que es noticia es que aterrizó 20 pesos, 22 pesos. El dólar informal es una efímera buena noticia. Vamos a tratar en este programa de averiguar qué mecanismos, qué resortes usó Sergio Massa para intentar bajar y de hecho bajar un poco este dólar informal, que de todos modos en el balance general subió 50 y pico de pesos de lo que venía la semana pasada o la anterior. De todos modos, y aunque te digan que es un precio más de la economía, y si subió el atún, como no va a subir el dólar informal, genera, como lo venimos diciendo, mucho desconcierto y mucho ruido político. La verdad que hubo, ustedes no saben, nosotros también por prevención y para no transmitir inquietud, hay cosas que no mencionamos. Por suerte, el clima está un poco hoy más tranquilo, pero es hoy. Argentina es como aquel tema de Cerati que es siempre es hoy, en Argentina mañana no sabés, porque mañana va a hablar Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a preguntarle a Jessica, a Pablo, qué hipótesis tienen acerca de lo que se puede anunciar. Les adelanto, el gobierno está, por supuesto, inquieto. ¿Va a apuntar contra Alberto Fernández? Con un Alberto Fernández que ya renunció a eso que a Cristina tanto le molestaba, que era la PASO. Ahora lo vamos a ver. Pero déjenme dar una última vuelta por la actualidad. Nunca vence la fórmula el A pero Macri. Esta vez, la respuesta del contestador automático fue de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Hoy estaba hablando de la corrida del dólar y dijo, acá hay una operación de impulso de la corrida que se asimila a lo que dijo recientemente el expresidente Macri de dinamitar casi todo. Cuando vos lees una y otra vez este párrafo, no entendés bien qué tiene que ver la corrida con la dinamita. Están forcejeando argumentos para conectar puntas que hoy no son fácilmente conectables y es básicamente echarle la culpa a Macri, al gobierno anterior, al neoliberalismo. No se hace cargo absolutamente del descontrol, del no plan económico este gobierno. Y cierro con esta cuestión. Fíjense ustedes, cuando hay una corrida y es kirchnerismo, peronismo, el mercado los obliga a devaluar. Recuerden siempre esto, digamos, si le pasa al peronismo es nos hicieron devaluar, los mercados nos persiguen, nos desestabilizan. En el lugar pasivo de la oración siempre está el gobierno. Cuando esto le ocurrió, y le ocurrió fuerte a Mauricio Macri, ahí sí, con pancartas y atándose y lamentándose a los lugares. Esto era la mala praxis del gobierno. Si es de Macri, si es de otro signo político, es mala praxis. Si es de este gobierno, entonces pues no se están devaluando el señor Lobo, es el señor Mercado. Voy a saludar a Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bueno, muy bien. Paz. Efímera. Sí. Hoy es hoy. Mañana vemos a las 5 o 6 de la tarde cuando hable Cristina. Sí, mañana en el Teatro Argentino de La Plata, un acto que pidió ella, un lugar elegido por Cristina Kirchner. Se sabe que va a haber alrededor de 2.000 personas en el teatro, que es la capacidad que tiene, pero afuera unos 30.000 militantes es lo que está tratando de conformar el kirchnerismo por estas horas. Va a haber pantallas afuera para seguir el discurso. ¿Qué se sabe hasta ahora? En lo formal va a inaugurar una escuela, la escuela justicialista Néstor Kirchner, y va a plantear ejes programáticos. Es decir, lineamientos hacia dónde cree que tiene que ir, sobre todo la economía y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto es más o menos lo que dicen cerca de Cristina Kirchner. Ahora también hay tanta expectativa puesta en la dirigencia que va a estar ahí. El teatro adentro va a tener básicamente funcionarios, intendentes, gobernadores, concejales, es decir, política. La burocracia del kirchnerismo va a estar ahí adentro. Todos esperando la voz del oráculo. Sí, mucha que expectativa. defina. Pero ojo que el oráculo, si no hay un plan, algo sustentable, ¿qué va a prometer?
Bueno, esa es la expectativa que hay. Lo que quieren es que defina si va a ser candidato o no, quiénes son sus elegidos y quiénes no van a ser sus elegidos. Y el que va a estar mirando no va a estar ahí es Massa, porque el gobierno la verdad es que está game over en esta situación. En relación a que la economía hoy la lleva Massa. O sea que el que va a estar mirando desde Montevideo el discurso de Cristina Kirchner va a ser Massa. El hombre que tiene que ir a conseguir los dólares. Exacto. Bien, Pablo de León, repasemos ese flyer que estábamos viendo del programa de mañana. Exactamente, Cristina va a hablar de la Argentina circular, con eje en el tema del fondo. Vamos a ver cómo hace para balancear este esquema de Cristina crítica, hipercrítica del acuerdo con el fondo, a un Massa que envía el viernes a sus dos funcionarios más cercanos, Rubinstein y Madcour, a negociar con el fondo. Lo que es el sueño del ministro de Economía es que le manden de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Mientras Cristina, como decía Jessica, va a hablar y a dar lineamientos de la economía, Massa hace un rato se sentó con el movimiento obrero y con las organizaciones sociales. ¿Cuál es la intención de Massa? Esta foto es de hace minutos. Sí, por eso el movimiento obrero es la CGT. Por eso marqué las comillas con los dedos, que es Héctor Daer, habló Emilio Pérsico, Massa que está mostrando ahí con ese gesto de las manos, casi clonándolo a Tarico. Es que él está de acá el viernes tratando de estabilizar. Y luego, el día sábado, esta foto se sumarán los empresarios. ¿Para qué? Para hablar de un acuerdo de precios y salarios por 90 días. Es lo que auspicia el gobierno. Y hoy el gobierno es Massa, no es Alberto. Acuerdo entre empresarios, los obreros y los movimientos sociales de salarios y precios por 90 días. Massa quiere mostrar con esto que cierra una semana estabilizando. ¿Pero lo tiene cerrado esto o lo tiene cosido? Esto pasó, los empresarios están de acuerdo con esto pasó hace instantes. Esta reunión pasó hace instantes. El Ministerio de Economía, Massa se para en el centro con la CGT, con lo más pesado de los movimientos sociales para mostrar que él está estabilizando, que llama a un acuerdo con los empresarios de salarios y precios y con esto intenta demostrar que él tiene el joystick. Alberto está totalmente corrido de esta historia y mañana falta ver cómo Cristina bendice o suelta o tira del mantel. Todo esto yo creo que si habla todos los días con Massa no le va a tirar de mantel. Sí le va a pasar una facturita, un deporte que le encanta. También está ella, sus hijos y el país, digamos, el peronismo, las elecciones en la provincia. Está todo ahí. Sí, estamos muy locos todos, ¿no? Porque digo, está el gobierno esperando a ver qué dice la vicepresidenta. Bueno, la vicepresidenta es el gobierno. El presidente no está en el gobierno, pero el presidente es el gobierno. La vicepresidenta va a hablar en contra del Fondo Monetario Internacional, que es el único lugar donde tiene para agarrarse el ministro de Economía, al tiempo que el ministro de Economía le va a pedir por favor al Fondo Monetario Internacional que le dé unos pesos. Pero además de todo esto, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que quizás en una de esas los pueda ayudar, es un acuerdo que firmó la oposición, no el partido gobernante. Entonces vos decís, no solo estamos todos tan locos. Lo que Osvaldo quiere decir que Máximo se levantó, se fue y renunció a la titularidad de la bancada. Pero además, el kirchnerismo no apoyó el puente del cual hoy depende. Pero además, básicamente lo que va a pasar es que en una punta, en este rincón, está Cristalina viendo si habilita ese puente y del otro lado está Cristina hablando de la dinamita contra el Fondo Monetario, no para el puente. Lo único que construyó ese puente fue la oposición que votó a favor. Si la oposición no votaba a favor, hoy no teníamos el puente, no teníamos nada. Pero además, otra cosa también increíble, estamos festejando que bajó el dólar. 22. Sí, que bajó de 396 a 475 en 10 días. Lo dije. No es personal, digo, todo esta cosa de locura en la que estamos viviendo, digo, a veces nos hace olvidar que nada de esto es normal. Que mañana la vicepresidenta, porque habla a las 3 de la tarde, 30.000 personas dejen su trabajo o lo que sea para ir a escucharla, la verdad, no es normal en ninguna parte del mundo. ¿Van a ir 30.000 personas? Es lo que está convocando el kirchnerismo. Sí, adentro va a haber 2.000, que están todos los funcionarios pidiendo pulseritas. Si va a haber 30.000 personas, algo tenés que anunciar. Mira, por primera vez en mucho... No, espera. Por primera vez en mucho tiempo noto, no con dirigentes de la mesa chica que hablan con Cristina, sino un poco más abajo, que hay un cansancio y decir
Cristina, dale. Lo que dijo Daddy Brieva hace poco, que es, estamos desilusionados, habla, decía algo. Bueno, es esto. Y otra cosa, además, que plantean, si Cristina Kirchner, que hoy, según el kirchnerismo, es quien les asegura, yendo ella en la boleta en algún lugar, es quien mejor les asegura una elección en la provincia de Buenos Aires, no es candidata a nada, va a ser muy difícil que toda esa gente que la sigue esté ahí en adelante. ¿Se viene el desrenunciamiento histórico? No, nadie puede decir lo que va a decir Cristina, porque eso lo sabe ella sola y con suerte lo sabe Kicillof. Por eso es clave un tuit que hubo hoy de Carlos Bianco, la mano derecha de Kicillof, que mostró un cuadernito en el cual estaba la palabra escrita Cristina con una lapicera. Esta cuestión tan poética pero tan básica mostraba y discutía al presidente, lo estás viendo. Quiere decir que la lapicera la tienen los militantes. ¿Y qué escriben los militantes? Cristina. Esto es una respuesta a lo que dijo Alberto el otro día con Mex Urtiz Berea, que si Cristina es candidata tiene que ir a la elección porque la lapicera la tienen los militantes. Mañana lo que va a haber, más allá de que pueda tener una sorpresa preparada, a mí me parece que a 2 meses del cierre de listas no va a haber una definición contundente de Cristina. Está bien, pero Pablo, si va a haber 30.000 personas, suponete que hay 15.000 personas, ya la vista aérea del dron que van a usar va a impactar. Con pantallas gigantes no va a ser para que hablen de cómo se hace una escuela de gobierno. Déjame terminar la idea. Lo que está pasando es que le están poniendo presión a Cristina. Quiero contestarle esto. Le están metiendo presión a Cristina. Que todos los días haya dirigentes que digan tiene que ser Cristina, que Kicillof, que está temiendo que le digan anda a competir a nivel nacional, pida a Cristina, le están metiendo presión a Cristina Kirchner, que está estirando los tiempos. Cristina, a 2 meses del cierre de listas, porque estamos exactamente a 2 meses del cierre de listas, 24. Es difícil que anticipe que va a ser candidata a tal cosa. Puede serlo, obviamente ella hace su juego. Lo que yo creo que va a pasar mañana es que es la refundación de la alianza de gobierno, que es entre ella, en la dirección política y la centralidad política y las listas, por la lapicera se la agarró ella, Massa en la cuestión económica que tiene que ver con esta foto de hoy y Alberto totalmente afuera de esto. Alberto, ya está, te equivocaste, te rendiste, no estás más, no participas más que lo que ella quería. O sea, es la primera... Es ella y Massa a partir de ahora los que definen la realidad del peronismo, de camino al cierre de listas. Es la primera asamblea societaria donde el tercer socio ya no está. Si es que arranca mal porque Massa no va a poner la cara. Bueno, pero lo va a apoyar a Massa, uno supondría. Lo que yo digo es que en estas alianzas donde uno es el policía bueno con el fondo y es lo que dice Osvaldo, están diciendo 2 cosas contradictorias a la vez y son lo que gobiernan hoy. Bueno, pero las cosas contradictorias han caracterizado esta gestión. Sí, claro. Se desconocen entre ellos siendo la misma coalición de gobierno que asumieron el 10 de diciembre de 2019. Las contradicciones y las internas son el sello distintivo de esta gestión. Jessica contaba el otro día que este acto se definió o se armó por pedido de Cristina Kirchner apenas Alberto Fernández anunció que se bajaba de las PASO. Me cuesta creer que Cristina no va a hacer su famoso apartado en el discurso relacionado o dedicado a la justicia porque sabe que en 2 semanas se le puede venir una muy mala noticia a ella, a Máximo y a Florencia Kirchner. Y es que los hagan sentarse en el banquillo de los acusados y que enfrenten un nuevo juicio, en el caso de ella, por corrupción, que es por lavado de dinero en los casos de las empresas de la familia, Otesur y Los Sauces. Cristina Kirchner juega con ese calendario también, juega con esa agenda también. Y hoy hablábamos un poco con Jessica respecto a las fechas, porque ella tuvo otro suceso en la justicia importante esta semana también, donde volvió a hablar de la persecución política, donde volvió a hablar de que ella está proscripta. Yo no sé si va a haber definiciones, me cuesta creerlo, como dice Pablo, faltando tanto tiempo para ese cierre de listas y en una Argentina tan convulsionada que todo cambia rápidamente día a día también. Bien, yo lo que pienso es, cuando vos generas mucha expectativa, algo vas a tener que orientar, alguna frase,
algo, digamos, como decimos en periodismo, un título tenés que dejar. Pero ya pasó Mirá, otras veces que ha creado sí, expectativa. pero nunca en esta fragilidad económica. ¿eh? Estamos en una fragilidad económica, les diría, como nunca en los 4 ciclos kirchneristas. Sí, pero ella no se va a hacer cargo del tema económico. Bueno, claro, entonces está bien. Porque no es su Digamos, gestión para ella. El acto más disociado de la historia. Puede veremos. ser Pero es eso. lo que venimos viendo hace meses. Ah, bueno, pero Puede entonces ser no es lo que eso. dice Daddy Brieva. Es una escalada. Daddy Brieva no dice estoy disociado. Daddy Brieva dice orientame. Sí. Yo no quiero firmo saber lo qué que decir. dice. Pero No, firmo no, lo no, que dice pero Daddy hay Brieva. No, pero que te estoy diciendo que la militancia necesita de ver, no quiere, digamos, hay un momento que, dale, ¿para dónde vamos? En serio están Diego, pidiéndole. perdón que me Manu sumo. Jove. ¿Qué tal? En un rato vamos a contar dónde estuvimos hoy, etcétera, pero spoiler, mañana, por supuesto, vamos a estar en La Plata. Hoy fuimos a la UMED, la Universidad Metropolitana, que es donde se entregan las acreditaciones. ¿Por qué? Porque está a cargo el acto de la gente de Santa María, Nicolás Trota, etcétera. Literalmente, en la UMED había, literalmente esto, fila de enviados de municipios, movimientos sociales, organismos. Literalmente había fila para retirar las famosas pulseras de las que mencionaba Jessica, pidiendo cantidades, negociando cuántas cantidades y demás. Digamos, yo estaba pasando hoy para plantear un poco y poner en escena Pero esa por eso expectativa. Eso alimenta lo que estamos planteando, Sí, claro. está generando una expectativa. Yo digo Daddy Brieva, digamos, lo tomo como representante, sí, el sí. tipo que se animó Sí, a se decir, entiende, sí. che, necesitamos, Sí. ¿qué estamos diciendo? Una guía, ayudanos, ayudamos. Si querés ayuda nuestra, ayudanos a que Pero te Cristina ayudemos. nunca escuchó. Bueno, no, pero lo hay veremos algo mañana. que dice Diego con lo que yo estoy de acuerdo, que es lo siguiente. Los tiempos en este contexto de crisis y corrida cambiaria se aceleraron. Ujú. Diciembre es agosto. Pero por Sí. supuesto. Entonces, despejar el camino sobre las candidaturas ayudaría a transitar mejor estos meses, que no estamos siendo alarmistas, pero hay un problema grave en la Argentina desde el punto de vista económico, que no es fácil llegar hasta diciembre. Entonces, en ese sentido, ayudaría mucho, y la política lo fue entendiendo en general, por eso se bajó la semana pasada Alberto Fernández, que decía que se iba a bajar a fines de mayo. Pero ¿y a la Yo no digo que economía mañana ayudaría, Cristina Kirchner Jessy? ordenaría, sí, Sí. ¿Y a despejaría. los mercados a Pero, ver si no, hoy pero si los Cristina Los mercados va a ser se van a candidata manejar o no? con un plan, pero que empiece a estar de a poquito clara la oferta Sí. electoral. Esto ya, hay espacios. Ahora, después tiene que haber un embudo y del embudo sale la oferta electoral. Porque va a hacer falta claridad Claro, pero hay sobre una qué cuestión. ofrece qué. Hay una cuestión. El expresidente Mauricio Macri ya se bajó. El presidente actual, Alberto Fernández, ya se bajó. Cristina tiene que tomar una definición. Son los 3 actores importantes de la política argentina. Pero Cristina, y tenemos que ser coherentes con lo que decimos nosotros, sabe que el peronismo va camino a una derrota electoral. Entonces, ¿qué hace ella? Ella tiene que tomar una decisión histórica, decir, bueno, voy de candidata a, fundamentalmente a senadora, para bancar esta situación y tratar de tener los diputados y los senadores y todo lo que se haga falta para resistir desde la oposición, pero no va a desafiar a Massa en lo económico, no lo va a desafiar No. porque eso No, implica no. una nueva turbulencia y un viernes negro en los mercados. ¿Les puedo Entonces hacer esta ella pregunta? va a bendecir a Massa, va a dar alguna idea, tiene que dar una línea, pero hoy en día Cristina carece de estrategia política, está absolutamente disociado su pensamiento del de Máximo, que fue el que condenó, el que renunció al bloque, a la presidencia del bloque, el que llamó a votar en contra del FMI. Por ahí y juegan. ella también. Ella hace un rol y él hace otro rol. Y les hago esta pregunta. Pero manda y ella. esto no es información. Sí. Digamos, el cartel como si fuera un producto, esto no es información. ¿Es delirante Cristina candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No Mira, es ya información. No, pero desde el año pasado, esto, en la mesa están todas las opciones. Todas. O sea, si vos preguntás qué hablan en la famosa mesa de Ensenada, Kicillof, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, los intendentes, Todo. esto pasó. Ahora, que Cristina, yo no veo a Cristina de tampoco. reunirse con Putin y con Lula a una rotonda en Tordillo, con el respeto a Tordillo, digamos. la Es rotonda. difícil de verla en esa situación, más allá, y además sería resignar a Kicillof también para la Nacional cuando ella quiere que Kicillof En esa mesa de vaya a la Ensenada, política. Máximo Kirchner dejó de ir. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo en que Axel Kicillof no sea el candidato a presidente. Sí. Y hay que recordar una cosa, Cristina cree que le habla a la historia, no nos habla a nosotros ni al pueblo, le habla a la historia. Entonces en ese esquema ella no se va a sentar en la oficina para mí, del escritorio de La Plata, que le digan hay un secuestro extorsivo en Ranelagh. No lo va a hacer de ninguna manera. Muy bien.
seguro en este país no hay nada, pero uno escucha. En un ratito vamos a estar hablando con Hernán Lacunza. Ahí está. Hernán Lacunza es un economista muy importante, muy próximo a Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio en general. Y vamos a charlar de esta situación económica y de qué posibilidades, si eventualmente le toca gobernar a la oposición, bueno, cuáles son las herramientas posibles entre el sueño y lo posible, cuál es esa distancia y qué es lo que se podría hacer. En un ratito entonces con Lacunza. Y está Mario Negri. ¿Cómo estás, Mario? Bien, un gusto estar con ustedes. Te pido un rulito final sobre esta conversación que estábamos teniendo sobre esta situación medio inédita de un presidente que renuncia a la reelección y un poco renuncia al gajo de poder que le quedaba, que es Alberto Fernández, una readecuación, casi te diría societaria, en donde Cristina queda con Massa, el acto en La Plata. Ya es un jarrón chino. Es un jarrón chino y lastimado, además. Bien. La figura del presidente, lamentablemente hay que decirlo. Pero acabo de ver un título que mañana van a dar lineamientos para un futuro en la Argentina y han demolido el presente. Yo no sé qué quiere el Frente de Todos, construir mañana una idea de futuro cuando la palabra clave que viven los argentinos y vivimos hoy es tobogán. Tobogán. En eso está el gobierno. El problema es la velocidad a donde estamos. No nos damos cuenta. Nosotros mezclamos las conversaciones, digo de buena fe, hablamos quién va a ser candidato, se baja Cristina, no se sube. El gobierno está en un tobogán. Es un gobierno líquido, sin ningún tipo de sustentación. No se conoce antecedente, porque inclusive el gobierno de Isabel, en sus finales, estaba en el medio de la violencia, de una situación que ojalá nunca viva la Argentina. Pero esto se ha autodemolido en sí mismo. Entonces, hoy, pregunto a los televidentes tuyos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Alguien sabe? Nadie sabe qué va a pasar. ¿Qué puede pasar mañana? Cualquier cosa. Cuando en una sociedad se piensa que al otro día se perdió la capacidad de asombro, estamos en peligro. Entonces, de eso se trata. Yo peregrino por todos lados, no soy ninguna persona importante, tratando de explicar a la luz de la historia. Nada se compara con el pasado, pero hay determinadas cosas que la política no puede manejar, que es la conducta de la sociedad. A veces llenan las calles, a veces están en silencio, como ahora, con fatiga. Pero lo cierto, ¿creen que algún argentino espera algo distinto de este gobierno? Ya no puede esperar más nada, porque inclusive el ministro de Economía, llevado en andas el día que iba a asumir, que se clavó con la cifra del 3% de inflación, la verdad es que el plan llegar se acabó. Hace agua, bueno, lo van a tener Hernán para poder conversar sobre eso. Pero el plan rasca la olla, va a Estados Unidos, habla por teléfono, pide reprogramación, que le adelanten fondo, pide prestado y que los chinos me permitan que pueda pagar con lo que tenía de los swap, lo que quiera. Pero mañana hay un acto donde le van a declarar la guerra al fondo. Entonces, estamos en presencia de un acto de esquizofrenia política que la sociedad no tiene derecho a pagar ese precio. Entonces, cuando digo tobogán como palabra clave, es porque la Argentina vivió esos momentos. Y el problema es la velocidad. Y si se llega al arenero, ¿de qué manera se llega? Cuando uno baja. Así está el gobierno hoy, en una debilidad extrema. Es como un quirófano a cielo abierto, ¿viste? Todos hacen operaciones adentro. Esa es la verdad. Voy a mencionarte algo. Hoy Esteban Bullrich en sus redes sociales posteó que el 1 de mayo va a hacer una convocatoria a un gran acuerdo, a 10 puntos de acuerdo, una cosa, un paraguas de un acuerdo general dadas las circunstancias tan malas de este presente de Argentina. ¿Cómo te suena esa invitación tan especial con el coraje de Esteban Bullrich? Por supuesto, un amigo del alma y su situación, y creo que todas las voluntades son bienvenidas. Hago una pregunta a la inversa, capaz que Esteban nos está viendo. ¿El gobierno está de acuerdo en lo que quiere hacer? Lo primero, es el que conduce el país, el que debería convocar, lleve al Parlamento, lleve un plan. Ustedes saben que el presupuesto que aprobaron, que primero el fondo se los aprobó con el 60% de inflación, si en agosto no cumple las metas, como no las han cumplido ahora, ¿no? 450.000 millones tenían de déficit, están en 700.000 millones, le dan vuelta a la maquinita. Entonces,
Nosotros tienen que tener tranquilidad. Nosotros no empujamos a nadie. Nosotros estamos para ayudar. Pero si lo llama, Ahora, imagínate si lo llama, vos lo conocés mucho a Massa por el Congreso. Sí. Si lo llama, porque está haciendo ahora un acuerdo con empresarios, con sindicalistas, ustedes ¿y van. qué nos va a proponer? Le vamos a preguntar si están de acuerdo entre ellos a Sergio. Es decir, está frente a un problema del cual no puede salir, pero no porque uno quiera ser pesimista, es porque agotaron todo, porque rifaron todo, pero fundamentalmente porque se perdió la base elemental de quien gobierna, que se llama confianza. Este es un gobierno que a la mañana, en vez de darte café con leche, te da incertidumbre. Vos salís con 1.000 pesos a las 8 de la mañana y a las 12, si comprás 3 naranjas de ombligo, te aplauden. Y si no, te quedás con 900. A mí me parece que yo valoro mucho el llamado de Esteban Bullrich y obviamente me parece que en la Argentina, en la crisis que está, no puede salir de nada si no es con un acuerdo. Ahora, un gobierno va a llamar a un acuerdo, hace 3 años y medio que está, va a llamar el acuerdo en pleno proceso electoral, es absurdo. Y aparte, tomo algo de lo que vos recién decías, que es, ¿quién llama al acuerdo? ¿El ministro de Economía? ¿La vicepresidenta? ¿Y el presidente qué cosa? Entonces, a mí me parece que vos podés ir a una mesa si tenés 4 o 5 puntos en los cuales están de acuerdo el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Y mañana Cristina va a dejar claro que no está de acuerdo en nada que tenga que ver con la pluma y la lapicera de Alberto Ángel Fernández. Pero lo primero, lo han visto ustedes ayer, lo han visto a Kicillof. Yo no acostumbro usar palabras fuertes, soy una persona... Es un desfachatado. La verdad, el país se les cae, se le va entre los dedos y se para delante de las pantallas de televisión a decir que la oposición lo boicotea con el Fondo Monetario. Si se boicotean entre ellos. El gobierno es un rumor en sí mismo. El kirchnerismo se ha convertido en un rumor. Son ellos, busquen lo que han dicho los últimos días. Pero entonces, si no tiene un grado de pudor mínimo, el presidente habla de la derecha, no sé, le falta alguna... Pero me da pena, porque la verdad es que lo que tenemos por delante, yo a esta altura la energía del gobierno no espero. La energía hay que pedirle que no hagan más daño y la energía la pongo del lado nuestro. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que donde está oscuro pongamos alguna luz. Mario, los desacuerdos profundizan los conflictos dentro de una coalición. Está pasando al gobierno desde ya. Las medidas que tenga que tomar un próximo gobierno, si le toca gobernar a otro signo político, también van a ser medidas que van a ser medidas, supongo, no son distributivas de entrada. Vamos, todo lo que es acomodar la economía es complicado y siempre hay gente que va a tener que resignar. Cuanto más justa sea esa distribución de la no riqueza, mejor. ¿Cómo crees vos que va a estar la coalición en condiciones de apoyar este rumbo si le toca gobernar? Te lo digo porque hubo antecedentes, esto lo planteo siempre con los invitados. Por supuesto. Digamos, ¿cómo va a estar el radicalismo? No sé quién gobernará, etcétera, pero yo creo que la coalición en una hoja de ruta complicada. Cierto. Yo creo que todo ha sido superado con lo que pasó. No es ni el 2015, ni el 2017, ni el 2019. Ni la Argentina, ni la coalición, ni el mundo, que es lo más importante. Nada es igual. ¿Qué podemos sacar nosotros? Hemos sobrevivido. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué más nos pasó? Nos equivocamos. ¿Qué estamos viendo hoy? De un gobierno que todos los días, desgraciadamente, lo que nos enseña es a repasar los errores no forzados que podemos haber cometido o no frente a un mundo absolutamente distinto. Fíjense ustedes que si nosotros volvemos al gobierno, vamos a tener el salario en dólares más bajo. Hoy está en $300 de promedio. Y las tarifas ya están atrasadas en el 40%. Espera. Hay que subir el Himalaya en bicicleta. Mirá el Himalaya en bicicleta. Quiero, por favor, si se puede, la foto del intento que está haciendo Sergio Massa de controlar precios y salarios. Y quiero ver esa mesa. Mirá esa mesa, Mario. Imagínate que estuviera ahí... Esto se lo voy a preguntar también a Lacunza. Si estuviera Lacunza, si estuviera alguien del signo político de Juntos por el Cambio, ¿cómo crees que sería el recibimiento de lo que haya que hacer de parte de esos mismos integrantes? Si yo hubiera ido a esa mesa, ¿sabés qué les pregunto? Algo que todos los televidentes de ustedes están preguntando. ¿Escucharon la palabra precios justos? ¿Qué fue de esa vida? ¿Dónde están los precios justos?
¿En qué verdulería lo encuentran? ¿En qué almacén encuentran? ¿Dónde están? Entonces, a ver, ministro de Economía, explique dónde están los precios justos. No, los precios han sido más injustos por la inflación que fomentan todos los días con lo que hacen. Entonces, la verdad es que lo que tienen una enorme proyección de la confusión, de la incertidumbre y la desconfianza. Entonces, vayan al Congreso, armen un plan. En agosto se ataron a un presupuesto con el 60% de inflación, que si para agosto supera el 10% de lo que tenían proyectado, tienen que mandar a modificarlo, ¿no? Y eso fue lo que fue. Pero no tienen una suerte, Jessica, con el fondo. El fondo se ha convertido en la dama de las camelias con el gobierno. Y esto le prende en fuego. Sí. No, pero no va a pasar que el gobierno mande nada al Congreso. Vos sabés que eso va a terminar pasando así. Ahora, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio y la oposición, con peleas que han tenido y con también el surgimiento de Milei, no han podido capitalizar el descontento, el gran descontento, y lo que surge en las encuestas, por lo menos ahora todavía falta, es que la gente, incluso cuando elige un candidato, lo hace resignada, o sea, no espera que el año que viene sea mejor. Por supuesto. Y si gobiernan ustedes, van a tener una expectativa por el piso, menos tolerancia de la sociedad a cualquier medida que los termine complicando más, porque hace años que se viene complicando. No tengo ninguna duda. Yo creo que hay hay fatiga social, hay cansancio, hay mucho presente negativo. Sí. Y con razón en la sociedad. Y la mirada al futuro, que es lo que una elección general cambia. Ahora, la oposición puede presentar hoy un programa de gobierno con una inflación que va en el 120. ¿Puede manejar esa variable? ¿Puede saber? Es muy difícil. Lo que sí creo yo, esto es una opinión personal, porque están trabajando, bueno, van a estar con Hernán, trabajan seriamente, lo que dije recién, y en las 4 fundaciones. El martes que viene va a haber una reunión de la mesa con los candidatos o precandidatos dentro de Juntos por el Cambio y con los economistas. Pero no porque ahí le vamos a resolver el problema al gobierno. Nosotros tenemos que empezar a decirle a la sociedad, por lo menos el rumbo, las cosas que no vamos a hacer de las barbaridades que hicieron. Tenemos que empezar a dar algunas señales de que nosotros vamos a un camino muy difícil, pero que la verdad no implica de que uno no pueda tener esperanza. Van a tener que establecer acuerdos internos fuertes también dentro de la oposición. No tengo porque hoy hay ninguna duda. algunos lineamientos, al menos en materia económica, que no son tan parecidos. Bueno, yo creo que también están teñidos por la idea a veces de hacer diferencia entre los precandidatos, entre uno y otro. Cosas que, no digo si esté bien o mal, pasan. Pero lo que sí, mi tranquilidad es que cuando tengamos un programa, ¿saben cuál es la receta? Después alguien puede no cumplirlo, pero tiene que taparse la cara. Bien. Primero vamos a un gobierno de coalición. Coalición es gobernar en coalición. No solamente el Parlamento, donde estuvimos siempre juntos. Pero en la segunda, tenemos que firmar ese programa. Ese programa tienen que firmarlo todos los que sean candidatos. Los partidos, los que sean candidatos a legisladores. Tiene que haber un compromiso que sea una señal fuerte de que esto no es para aplaudir, sino para laburar y salir de la crisis. Mario, muchas gracias por haber venido. Un gusto a ustedes. Si usted me acompaña, vamos a hablar con Hernán Lacunza. Este dólar informal que vemos hoy, bueno, ¿quién sabe cuál será el comportamiento y qué herramientas tiene Sergio Massa? Bienvenido. Hola. Hablemos de esto primero. Se corrió muchísimo el dólar informal, retrocedió 20 y 20 y pico de pesos, pero si ves la serie, más de 50 pesos subió en los últimos tiempos. ¿Qué hay que decir o qué observas vos con respecto a eso y qué se puede esperar? Sí, primero, Diego, gracias por la invitación. Primero, esta turbulencia financiera cambiaria, cuya primera manifestación, la más instantánea, es el dólar informal, porque es lo que no controla el gobierno, lo que no puede reprimir el gobierno. Esta tensión no se incubó en los últimos 6 semanas, se incubó en los últimos 3 años. Cuando vos te pasás 3 años gastando más de lo que tenés, financiándolo con emisión, inventando que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, te levantás un día y el dólar blue sube 50 pesos en un día como ayer. Segundo, más que explicar hoy por qué vale 4.75, lo que era difícil de explicar era por qué hace 72 horas valía 400. Porque estaba inexplicablemente tranquilo cuando vos habías tenido los últimos 60 días una inflación que corría
a un ritmo del 140% anualizado, que fue febrero y marzo a más del 7% promedio. Cuando vos tenías que había perdido 2.000 millones de dólares en un solo mes de reservas, cuando vos tenías que la tasa de interés había tenido que subir, cuando tenías que la reacción, te diría que desordenada, a veces cuando veo la reacción de la política económica a todos estos problemas, a veces digo, mejor no reaccionen porque están agregando incertidumbre. Cuando vos ves una tormenta afuera y un piloto que está a los volantazos, que hoy vende a 25 lo que hace 2 meses compró a 35 bonos, que hace 4 semanas quería darle hizo un canje voluntario a los bonos que tenían los bancos y les dio seguro de cambio y piso de precio, que hace 3 semanas le canjeó los bonos a los jubilados, que hace 2 semanas le dio un dólar soja de 50% arriba al campo y que ahora está rogándole al Fondo Monetario que le anticipe el dinero de todo el año. Vos decís, bueno, este piloto está a los volantazos, me quiero bajar. ¿Y sabe cómo se baja el pasajero del avión? Compra contado con liqui o blue. ¿Sí? Entonces, te diría que es la reacción natural a 3 años de mala praxis agravada por un último mes caótico. Estas herramientas que está usando Massa para contener estos dólares financieros, ¿están bien usadas aunque no estés filosóficamente de acuerdo? ¿Están dentro de la legalidad, de lo posible? ¿Endeudan, no endeudan? Mira, Diego, está usando, es como un boxeador que recula y tira manotazos a ver si invoca alguna, ¿no? Y va perdiendo energía. Ayer usó dólares del Banco Central para bajar 20 pesos la paridad. ¿Está confirmado que fueron del Central? Y sí, porque es el único, al fin del día, el único que tiene dólares para ofrecer es el Banco Central. Cabe menos. Tiene 600 millones de dólares de reservas netas. Usa 40 para bajar el blue, 20 pesos, un par de horas. La semana pasada se endeudó con el sector privado, o sea, le vendió bonos al sector privado a una tasa de interés del 42%, un rendimiento del 42% en dólares. Entonces, bueno, te diría que son contraproducentes. ¿Para qué? Para que baje 2 horas, porque eso fue al final del miércoles, bajó 20 pesos, al mediodía del jueves otra vez valía 20 pesos más, 4.35, que ahora parece un número histórico, fue la semana pasada. Con lo cual te diría, Diego, no es contraproducente. Lo escuchaba recién, ahora van a llamar a la mesa de acuerdo de precios y salarios. Sí. Veamos la foto si quieren, ahí tenemos la foto. Y ahí está, la estamos mostrando porque es una de las fotos del día. Sí. Bien. ¿Qué pensás vos de intentar un acuerdo? No sé, creo que son 3 meses. Cuando veo la foto, no por las personas, sino por la idea, me preocupo más. Porque digo, esa va a ser la política inflacionaria, lo decía Mario recién. ¿Cuántas veces vimos esa iniciativa que le van cambiando el adjetivo, precio cuidado, precio justo, porque es siempre lo mismo con distinto adjetivo? Ahora es un acuerdo. Recién venía escuchando en la radio, cuando venía para acá, como una definición, un anuncio oficial, decía, no, de acá al viernes nos concentramos en estabilizar y a partir del sábado en bajar. De acá al viernes. O sea, la estrategia antiinflacionaria es 2 días de calmar el dólar blue y después vamos a bajar los precios con este acuerdo. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? En el mejor de los casos, va a salir un título el domingo. Bueno, la mesa esta estableció que los precios... Título en los diarios. Sí. La mesa se puso de acuerdo en que los precios X% de ajuste, el miércoles no va a funcionar más, como pasó con todos los otros precios cuidados y precios justos de los últimos 3 meses. La verdad que me preocupa más, porque digo, el despiste que tienen frente a la enfermedad, que es la inflación, el despiste que tienen, me preocupa más, como que vas al médico y te dice... me duele la panza, deja de tomar sol. Bueno, no tienen la menor idea, ¿no? Pero ¿qué podría ser diferente Massa siendo un ministro de Economía peronista con Cristalina de un lado y Cristina del otro, digamos? Si vos estuvieras en ese lugar, pero con la cabeza condicionada peronista,
Y con ese repertorio, ¿qué podrías hacer? Bueno, peronista, no sé, bueno, si peronista es que no se pueden hacer cosas consistentes, si ese es el significado. No bueno, es ese. Entonces el significado nada. es que puede hacer como decimos siempre este programa, este elenco con un... Bueno, entonces saquemos peronista, digamos, hacer un programa consistente, ¿ok? Que es lo que no hace este gobierno hace 3 años y que hace 8 meses o 10 meses viene aguantando, estirando, con una sola lógica, decía Mario recién, el plan aguantar, que es patear gastos, anticipar ingresos, indexar deuda. Todas las iniciativas, todo lo que ves, todo lo que escuchás, siempre lo podés encasillar en alguna de esas 3 conceptos. Indexar deuda, bonos duales, ajustados por inflación o por dólar, anticipar ingresos, dólar soja de este año, del año que viene, que me anticipe el fondo, los desembolsos del año, o patear gastos, patear cepo importador, podés importar solo si pagás después de diciembre. Todas las iniciativas van en esas 3. No va más, digamos, si vos te dedicás a estirar la mecha o a sacar conejo, siempre el mismo conejo de la galera, pues son esos 3, siempre el mismo conejo, cambiándolo de color, cuando el mercado se aviva, que es siempre el mismo, dice, bueno, mirá, no hay más conejos. Entonces tenés que hacer una cosa distinta, peronista o no peronista, una cosa distinta que es, mirá, no podés seguir gastando más de lo que tenés todo el tiempo y financiándolo con emisión, porque vas a ir a buscar el blue, ahora va a estar barato si seguís haciendo más de lo mismo. Hay una acusación de que referentes económicos, vos estás en esa lista, fueron a pedirle al Fondo Monetario que no ayude a la Argentina. Lo dijo Chodos, que es el representante argentino en el fondo. Y algo así se subió, por supuesto, Alberto Fernández, sin dar nombres. Sí, es mentira, es falso. La clásica reacción de este gobierno de buscar teorías conspirativas para explicar las impotencias propias ante sus fracasos. Segundo, la Asamblea del Fondo es una convocatoria que deben ir 10.000 personas de todo el mundo, 300 argentinos. Yo estuve en Washington hace 10 días. ¿Sabes por qué sabe Chodo que estuve en Washington? ¿Por qué? Porque él me autorizó. Porque el director de ese país, para todos los que quieren ir a la Asamblea, a esta reunión multitudinaria, tienen que ser autorizados por el representante de ese país ante el fondo. Así que imagínate, si Chodos me autorizó, qué clandestinidad tiene esa visita. Así que esto es lo que sucede con todos los países del mundo, todo el tiempo. Pero después hay un mano a mano en donde, digamos, te mencionaban a vos y otros 2 economistas, creo que era Pratgay, que ya explicó. Y... No mencionan, ¿sabes por qué no mencionan? ¿Por qué? No, hace referencias elípticas. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es mentira. No existe tal instancia de hablar con él. No da los nombres, no da nombres. ¿Sabes por qué? Porque sabe que... No, da referencias elípticas. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es mentira, es abogado. Entonces, es una operación vil, ruinosa, berreta, de, bueno, tengo que buscar la culpa hacia el otro. ¿Sabes qué sospecho que tienen problemas? Entonces ya están preparando el terreno para encontrar culpables y no sale. Bueno, no sé, esto es una conjetura. Ahora... La visita de los argentinos al exterior, a la asamblea del fondo, la aprueba el director argentino en el fondo. ¿Es de rutina? De rutina. Todos los países del mundo, todos los países normales, los organismos hablan con los países, no con los gobiernos exclusivamente. Hablan con el oficialismo, con la oposición, con el sector privado, con los bancos, con las empresas del sector real. Así funciona en todo el mundo. En el mundo kirchnerista, no. El mundo kirchnerista pretende ser distinto al resto del mundo. Entonces, no, quiero que no hablen como si no hablar tapara la realidad, ¿verdad? Así que está... No, bien. Y el fondo... Es mentira. El trato es... Es falsa la acusación. Está claro tu posición. El fondo está siendo, voy a usar una palabra rústica, suave con este gobierno, y la idea es que va a ser mucho menos suave con el gobierno hipotético de Juntos por el Cambio. Mira, Diego, está siendo muy tolerante. ¿Qué va a hacer con el próximo gobierno? No lo sé, porque se verá cuando si hay elecciones y cambia el gobierno, y ahí se iniciará una relación del nuevo gobierno con el fondo. Mientras tanto no hay. Sí, con este gobierno, mira, por lo siguiente, viste que ahora quieren renegociar las pautas.
ya las metas eran bastante débiles, bastante light, ¿sí? Bastante poco pretenciosas. Los compromisos. No se cumplió ninguno. Este gobierno no cumplió ninguno. El año pasado dibujó todos los números para hacer de cuenta que cumplía. Este año ya es tan grosero que ni siquiera lo puede dibujar. Desde que firmó este acuerdo, este gobierno, donde la oposición lo acompañó por responsabilidad institucional y la mitad del oficialismo no, ¿viste? Cuando dicen no, quieren boicotear el acuerdo, la mitad de sus propios legisladores no los votaron. O sea que si hay que buscar boicoteadores, busquen ahí. Desde que firmamos ese acuerdo, este gobierno, en marzo del año pasado, la inflación es mayor, la pobreza es mayor, el déficit es mayor, la emisión es mayor, la brecha cambiaria es mayor y la actividad es menor. ¿Sí? Entonces, no cumplieron nada y no acumularon un solo dólar, ¿sí? Antes de la sequía. Entonces, bueno, dedícate a cumplir los compromisos que asumís y eso te va a dar resultado. Entonces, después cuando llegue el momento, y no vas a tener que ir a pedir nada, no vas a tener que ir a pedir una excepción, un waiver, como le llaman, un perdón, para que me hagan un desembolso extraordinario. Va a fluir. Bueno, cuando no cumplís nada, lo más fácil es una teoría conspirativa, no invento una declaración o una reunión que no existe. Va a aparecer Pablo de León y apareció. ¿Qué tal, Lacunza? Buenas noches. Hola, hola. El dólar cerró a 4.75, pero en el ideario de muchos y de gente que tiene que ver con las decisiones está en 500. ¿Qué pasaría en este escenario si se dolarizara? ¿Y qué se podría, y si se dolarizara, a cuánto se tomaría el dólar respecto de precios y de salarios de la gente? Pablo, algo que aprendimos en la historia argentina reciente, la verdad que hemos quemado muchos instrumentos. La caja de herramientas argentina tiene menos destornilladores que la del resto del mundo porque les limamos la punta a varios. Y lo que sabemos es que no existen atajos. Y la dolarización tiene conceptualmente, teóricamente algunas ventajas y algunas desventajas. Es fácil entrar, es difícil salir. En este caso ni siquiera es fácil entrar, porque para dolarizar necesitas dólares y justamente no hay dólares. Entonces, si los que proponen eso, que he escuchado atentamente esa propuesta, bueno, respetuosamente, me parece que son bien intencionados, pero si en el primer renglón dice, bueno, supongamos que conseguimos 30.000 millones de dólares, bueno, qué sé yo, hay un viejo chiste de economista que decía, bueno, tenemos que sacarle la comida dentro de una lata y no podemos. Y supongamos que tenemos una abrelata y bueno, entonces así es más fácil. Pero no están esos 30.000 millones de dólares. Si estuvieran, y después para hacerlo sostenible hacemos las reformas fiscales y monetarias para que eso sea consistente, bueno, no hace falta una dolarización. Porque si tuviéramos 30.000 millones de dólares más políticas sensatas, no hace falta. Es atarse las manos innecesariamente. Bueno, muy bien. Creo que va a aparecer Jessica ahora. Va a aparecer en 3, 2, 1. Apareció. Jessica. Ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Más allá de si logra frenar esta corrida del dólar, Sergio, más allá hay un daño que se hace que tiene que ver con la remarcación de los precios. ¿Vos crees que nos encaminamos a una inflación mensual de 2 dígitos? A este ritmo sí, Jessica, y si la estrategia o la receta para tratar de evitarlo son mesas como la del sábado, que son inconducentes, porque es hacer más de lo mismo, y bueno, sí, es muy probable. No sé, yo no tengo la bola de cristal. Indudablemente que la tensión y la mayor brecha cambiaria agrega presión a esa tendencia inflacionaria que ya viene muy complicada, más de 7,5% mensuales, 140 anualizado. Es muy delicado eso, ya los precios cambian todas las semanas, ¿no? El año pasado, ¿te acordás cuando teníamos 3 mensuales, cambiaban todos los meses, que ya era un drama? Y si bien no es una hiper es que cambian varias veces por día, es otra dimensión. ¿Eso está descartado? Mirá, depende de lo que se haga, digamos, no es inminente, pero bueno, la dolarización es un riesgo que podría precipitar eso, porque si la demanda de pesos se va a hacer, o sea, si nadie quiere tener peso en el bolsillo y compramos cualquier cosa a cualquier precio, puede tener una dinámica medio explosiva, pero no es inmediato eso.
Así que, Jessica, digamos, si no se hace una cosa distinta, no sé cuánto va a estar la inflación en 2 meses. No una hiper, pero ¿sabes cómo pasás de 7,5 a 10 sin darte cuenta, ¿no? ¿Y la corrida se frenó o no? ¿Cambiaria? No. Sí. No. ¿Por qué? ¿Porque hoy bajó 20 pesos? Sí, y porque No. está interviniendo en No se puede sobreinterpretar ni los 50 pesos que subió ayer ni los 20 que bajó hoy. Por eso cuando escucho, no, vamos a usar 3 días para estabilizar y el cuarto para hacer un acuerdo de precio, digo, 3 días para estabilizar y eso va a marcar una tendencia. La verdad que eso en los libros no lo vi nunca, ¿no? La última tiene que ver con el futuro de un escenario imaginario en donde Juntos por el Cambio gobierna. Y uno ha escuchado, por ejemplo, Milei dice motosierra. Después se usó la palabra dinamita. Macri en un momento dijo semidinamita. Siempre es como calibrando el nivel de ajuste o recorte que debería haber. ¿Qué tenés para decir sobre eso y la propuesta, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuánto recorte y a qué ritmo? Mirá, primero ni motosierra, ni dinamita, ni ningún lenguaje bélico. Digo, las sociedades no funcionan así. Esos eslóganes son muy atractivos para el rating y para propuestas extremistas, pero después cuando vos te sentás ahí hay que tocar la botonera y no hay una motosierra, hay una botonera que para la tasa de interés, el tipo de cambio, el gasto público, el presupuesto. ¿Sí? Por suerte es más civilizado que una motosierra. Viste que se demoniza mucho, Diego, la palabra ajuste, que es, bueno, porque, digamos, ¿qué quiere decir? Y lo mismo que en nuestra casa, de gastar todo el tiempo, gastar más de lo que ingresa, la tarjeta te hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, al cuarto mes te dice, mira, hasta acá. Entonces, bueno, vos le decías a tu familia, mira, no podemos seguir gastando a este ritmo. Y tu familia te dice, ¿qué ajuste? No, el problema es el desajuste. Entonces, podemos seguir con este desajuste, en lugar de demonizar la palabra ajuste, ¿podemos seguir con este desajuste? Tenemos el blue en 500 o en 475. Bueno, si seguimos a este paso, no va a tener techo, porque el desajuste se paga a la larga de 3 años, se le paga con esta tensión cambiaria, financiera. Y respecto al ritmo que me decís, el primer gobierno de Cristina usó los fondos de pensión para financiarse. El segundo gobierno de Cristina, la reserva del Banco Central. El gobierno de Cambiemos, el crédito externo. Estoy simplificando mucho. El gobierno de Alberto, todo el crédito interno, la emisión, los bonos en pesos. No hay más. ¿Sí? No hay más. No hay más cajas de donde manotear para seguir gastando más de lo que ingresa. Así que el clásico dilema shock versus gradualismo es abstracto. No hay crédito, no hay recursos. Es shock. Bien. Tenemos que ir a una política consistente que va a bajar la inflación rápido, no el 11 de diciembre, sí en un año, no a un dígito, pero que va a dar certidumbre, a partir de lo cual se va a poder construir el crecimiento. Hernán Lacunza, gracias por venir. A vos. Vamos a hacer una tanda, por favor. Largamos nuestra segunda hora y se suma Rolo Barbano. Ahí lo tienen, Rolo Barbano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo te va? Hoy nos visita Camila Perochena, que es historiadora. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bueno, miren de lo que vamos a hablar con Camila, de algo que tiene Lucía, que es de la colección personal de nuestro productor, Epa. Maxi Heidenscheld. Miren lo que guarda Maxi, porque se ve que le sobra lugar en casa. Vean mostrá lo que tenés ahí. Bueno, vamos por de a uno. Bien, si podemos... 10.000 pesos argentinos con el Bien. sello. Sellado, en un momento no daba el tiempo para imprimir. Bueno, no importa, yo te lo sello. Ahí está. Sellado vale 10 australes. Ahí así está, que le sacamos, le Le borramos sacamos unos ceros. los ceros y ya empezá a está. mostrar más. Este de color verde, que vendría a ser una suerte de dólar argentino. Un ese austral, yo- ojalá, ¿no? Un esa- austral. Este tuvo vigencia entre el 15 de junio de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1991. Bien, Ahí este va. es el famoso que usa Cavallo en la foto de la revista donde es un peso, un dólar. Lo recuerdo muy bien, tuve ese billete pegado en un imán de la heladera años hasta que se decoloró. Qué dato periodístico, dale. Sí. Ya Y se había después- decolorado antes por la inflación, dale.
Y después 10.000 australes, como decía Cami, ahora ella lo va a explicar bien. Una de las tantas monedas que tuvimos. 10.000 australes, 3 ceros acá. En tu casa, sí. Ahí está. No te quiero decir si tenés una edad. ¿Recuerdan? Y llegamos a ese tener billetes de 500.000 Mostrá australes. alguno más. Mostrá alguno Tenemos más. estos 3. Ah, pero hay muchos más que no quisimos ver. Pero tiene Maxi, tiene muchísimos más. Cami, largale esta historia por donde vos quieras. Uno mira eso y dice, pucha, porque esos billetes corresponden a los últimos más o menos 50 años. Y decís, los problemas con la moneda argentina tienen más o menos 50 años. En realidad es muchísimo más antiguo que eso. Eso es lo triste de la historia del peso. Es decir, para pensar en la historia del peso tenemos que pensar que los momentos en los cuales los argentinos confiamos en nuestra moneda, en el peso, son excepcionales en la historia. Son muy breves periodos. Y si miramos un amplio abanico de 2 siglos de historia, lo que tuvimos en realidad fue más que nada desorden monetario y desconfianza en nuestra moneda. ¿Bien? Es más, si miramos el siglo XIX, la situación era todavía mucho más caótica que ahora, ¿no? Este siglo fue muy bien estudiado por Julio Yerencián, un historiador económico, y él muestra que, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que hasta 1881 no tuvimos moneda única. Es decir, el Estado se empieza a construir, podríamos decir, hacia 1860. Ahora bien, la moneda única llegó recién en 1881. ¿Cómo hacíamos antes? ¿Cuándo tuvimos, voy a usar esta expresión tan linda, la soberanía monetaria? ¿Cuándo Argentina tuvo su moneda? Esto es argentino. Bueno, el peso moneda nacional lo crea Roca en 1881, pero tarda mucho en convertirse en una moneda fuerte y en que la gente confía. Hasta ese momento, ¿qué pasaba? Había una especie de caos monetario. Eso. Simplificando un poco, Buenos Aires era la única provincia que emitía papel moneda, billetes, ¿no? Billetes papel que se suponían, tenían respaldo metálico. ¿Cuál era el problema durante el siglo XIX? Que como estuvimos en guerra mucho tiempo, lo que empezó a hacerse es a emitir muchos más billetes que el respaldo metálico que había. Qué raro. ¿Qué pasa con esos billetes? Esos billetes, lo que muestra de Yerencián, esos billetes se van devaluando, van perdiendo su valor. Entonces las provincias del interior no querían saber nada con los billetes esos de Buenos Aires que cada vez tenían menos valor. ¿En qué año es esta delicadeza? Esto es más o menos entre 1820 y 1880, digo, casi todo el siglo XIX. ¿Y qué usaban las provincias? Este es un dato curioso. Usaban monedas que se emitían en Bolivia, monedas bolivianas, ¿bien? Durante mucho tiempo. En Potosí, por ahí. Claro, exactamente. Bolivia, cuando fue la revolución, el Alto Perú se queda con Potosí. Claro. Y ahí nosotros perdimos la capacidad de tener monedas metálicas fuertes. Entonces, las provincias usaban... Ahí era potencia, Potosí era una de las ciudades más importantes del mundo, más ricas. Digamos que durante el virreinato del Río de la Plata era lo que sostenía a todo este territorio. Haber perdido Potosí fue perder algo muy importante. Entonces, las provincias usaban estas monedas bolivianas que lo que fue pasando con el tiempo, fueron perdiendo, las monedas se hacían con plata, pero cada vez se hacían con menos plata, muestra Julio de Yerencián. Entonces las monedas también iban perdiendo el valor, e incluso, un dato que me encanta que él da, dice, bueno, en un momento se dejaron de usar en Bolivia y se seguían usando acá. O sea, seguían siendo monedas de cambio acá en las provincias del interior. ¿No se enteraron que acá no usamos más? Y en Bolivia ya no las usaban más, ¿no? Entonces, digo, esto fue así hasta 1881. Roca va a decir, bueno, ya tenemos Estado, tenemos burocracia, tenemos sistema impositivo, necesitamos una moneda unificada, ¿no? Se crea el peso moneda nacional, pero no es que de un día para el otro la gente dice, ahora voy a confiar en estos papeles, ¿no? Bueno, me das estos papeles, después del caos monetario. Digo, lleva tiempo confiar en esa moneda. Llevamos 2 siglos. Y efectivamente, en ese contexto tardó más o menos 20 años, muestra Julio de Yerencián, estabilizarse, ¿no? Que la gente empieza a creer en la moneda, más o menos hacia 1899. Y ahí podríamos decir, empieza uno de estos momentos de excepción, ¿no? Estos momentos... Pero lo triste que vos estás contando es que la excepción fue la confianza. Y la desconfianza fue la regla. Sí, uno podría contar los momentos de confianza y qué sé yo, habrán sido 40 años en 2 siglos de historia, una cosa así, ¿no? Digo, como para deprimirles la noche. Entonces, 1899 empezamos a confiar, pero porque pasan otras cosas. Digo, en ese momento la Argentina se inserta como país agroexportador en el mercado mundial, empieza a exportar cada vez más, crece económicamente, digo, es un contexto de auge económico que permite que se empiece a confiar en la moneda nacional. Y esto se va a sostener así, con algunos altibajos, hasta 1930.
altibajos, porque digo, en 1914 fue la Primera Guerra Mundial, hubo una crisis, dejaron entrar divisas, eso hizo que la moneda se tambalee, que hubiera momentos de desconfianza. No es que fue una cosa lineal hasta 1930. Ahora, 1930 fue el golpe. Claro. El golpe, no, el golpe de Estado, pero también un golpe para nuestra moneda. ¿En qué sentido? Bueno, 1930 fue una crisis mundial, cae el comercio exterior en el mundo. Eso implica que Argentina ya no puede exportar tanto como exportaba antes. De hecho, empezamos a exportar muy poco. Eso hace que lo que era el motor del crecimiento de la economía se rompa. Y que tengamos menos divisas, que tengamos menos entradas de divisas, mayor restricción externa. Y obviamente eso genera desconfianza. ¿Y el en la respaldo moneda. del dólar? ¿Cuándo empezó a ser el dólar algo No, eso va a venir importante? después. Ahí lo que teníamos todavía era patrón oro. Después, a partir de 1930, empieza a ser el dólar la moneda de divisas, pero todavía no estamos pensando en el dólar. Lo que vamos a tener a partir de 1930 son controles de cambio. Empieza cepos, diríamos, ¿no? Como empieza a haber diferentes tipos de cambio, diferentes controles de cambio, cepo. Pero esto hay que sumarle, y eso, obvio, va generando desconfianza. Vamos, el efectismo que te pide la televisión. El primer cepo, ¿cuándo pudo haber sido? Bueno, el primer control de cambio está con justo 1933, 32, hacia ahí lo tenemos, ¿no? En este contexto de restricción. Hay otros controles de cambio anteriores, ¿no? Pero en este contexto de restricción externa, post-crisis del 30, es ahí. Y a esto hay que sumarle algo más, porque, digo, la restricción externa es un problema, pero a esto hay que sumarle la inflación a partir de la década de 1940, que también va a ir erosionando la confianza que nosotros teníamos en la moneda. Bueno, digamos, la inflación alta del gobierno de Perón empieza la crisis hacia 1949. Vamos a tener inflación antes, pero la disparada de la inflación, el momento en el que Perón empieza a decir, esto está siendo un problema, esta inflación hay que frenarla, y de hecho después va a ser un ajuste, va a ser hacia 1949. Entonces ahí ya tenemos una serie de procesos que empiezan a erosionar la confianza que tenemos en la moneda. Y después, a partir de ese momento, hay un libro que es la historia del dólar, de Ariel Wilkes y Mariana Lucy, donde ellos dicen, a partir de 1955, y esto es un dato que a mí me encanta, empezamos a pensar en el dólar como moneda de referencia. Sacaron un libro, ¿verdad? Hace 3 años. Historia del dólar, o historia de una moneda, el dólar, historia de una moneda. Y dicen, a partir de 1955 empezamos a pensar que hay un valor real del peso y un valor ficcionado, ¿no? O un valor, por ejemplo, recién creo que, Pablo, vos preguntabas a la Cursa. Le decías, bueno, se dice que el dólar blue está a 4.75, pero se cree que es más, ¿no? O tenemos un dólar oficial a tal precio y un dólar blue que no sabemos. Bueno, eso es la idea de que hay un doble valor de la moneda. Bueno, lo que dicen Wilkes y Lucy, esto empieza a verse así hacia 1955. Empezamos ya los argentinos a decir, hay dos valores, o el peso tiene distintos valores. Ahora bien, todo va empeorando, ¿no? Un poquito. Lo que vamos a tener en esta segunda mitad del siglo XX son diferentes... Sí, un cachito, yo sé que te estamos justo, pero lo de Tato, si lo podemos poner más. Bueno, dale, obvio. Un cachitito, no veamos todo, pero veamos, ya porque esto tiene 61 años, digamos. Tato lo retrata hace 61 años y tiene mucho que ver con lo que cuenta Camila. Vos podés seguir hablando hasta que me digan que está listo el Bien, perfecto. Tato. Yo te decía que... Está listo, perdóname. No hablo más. You got it, vamos. No hablo más. Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban
trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que mueva la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Espectacular. 61 años. Es espectacular. Porque, bueno, uno podría pensarse... Yo te decía esto, el dólar hacia el 55 empieza a pensarse en esto de la moneda ficcional o... Hay otro punto, hay dos puntos de inflexión que para mí hay que marcar también y que están relacionados con lo que planteaba Tato en forma humorística. Uno es el 59 con Frondizi, ¿no? Frondizi va a liberalizar el tipo de cambio en un contexto de plan de ajuste y de estabilización. Y ahí dicen Lucy Wilkins, es la primera vez que el dólar aparece en una tapa de diario, ¿no? Como la primera vez que es noticia. Repetí el año. 59. Tapa de diario. No me acuerdo del mes, ¿no? Pero digo, ese es un punto. Y después el otro punto de inflexión es el 75 con el Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo es un plan de ajuste ortodoxo de Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo era ministro de Economía de Isabel, del ala de López Rega. Va a ser una devaluación abrupta, creo que era el 130%, y hasta ese momento la gente ahorraba en pesos. Esa devaluación abrupta va también generar una disparada de la inflación y va a hacer que a muchísima gente se le licúen sus ahorros. A mí en la escuela, porque nosotros ya ahorrabas en la escuela, qué claro, bien. En la escuela te daban, yo soy el mayor de todos acá, que ustedes no habían nacido, pero te daban en la escuela todos los días, vos, la plata que tenías para comprarte un sándwich o lo que fuera, te comprabas una estampillita, que había una libretita, y pegabas la estampillita en la libretita, y al final del año se suponía que... Mi viejo me decía, ahorro postal. esta plata... No me digas que hiciste eso en el 75, justo. Antes, yo entré en la escuela antes. Mi viejo me decía, con esta plata te vas a pagar los estudios universitarios. ¿Y? ¿Pagaste? ¿Y cuánto pagaste? Tenías la libretita de la caja de ahorro. De la caja de ahorro nacional y la alcancía. Que es, los chicos no saben, la alcancía era un lugar de plástico con cara de chanchito donde vos ponías Ay, monedas Osvaldo, que pero ¿cuántos con el años tiempo- tenés? La gente No, la como la alcancía la usamos todos. La alcancía la tienen acá ahora. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí en ese contexto cuando él estaba ahorrando sus pesos y un montón de gente también lo hacía? Bueno, de un día para el otro, esa gente perdió se vio devaluada sus ahorros. ¿Y eso qué hizo? ¿A qué llevó? Bueno, a que la gente empezara a ahorrar en dólares. Es decir, a partir de ese momento, el peso no va a funcionar más como moneda de ahorro, como reserva de valor. ¿Por qué? Bueno, porque se te pulverizaba. Entonces, ese es otro punto de inflexión, porque, y yo diría no, lo dicen los historiadores de la economía, que a partir de ahí entramos en una especie de camino de no retorno, de desorden monetario, de desconfianza en la moneda sistemática, excepto por un breve periodo en la convertibilidad, y de intentos de resolver eso con cambios de signo monetario. Todos esos billetes que O nos con traían... psicopatía, el abuelito amarrete, nos enteramos que fulano compró dólares de cadena nacional, ¿te acordás? No, no en me un momento, sí, Cristina, claro. En un momento Dando se nombre y perseguía apellido. casi Ah, moral. bueno, sí. Había una persecución, digamos, ¿A quién? con valoración moral al que compraba dólares. ¿Te acordás? Alguno que compró, sí, que sí. lo El mandaron a famoso vender los Aníbal dólares. Bonete. O Aníbal Bonete. Aníbal Bonete hubo que toda una tenía que época de psicopateada. De juzgar. Bueno, sí, me acuerdo que era como una cosa heroica ahorrar en pesos, Claro. especificar los ahorros. Excepto Florencia, ¿no? Que tenía en la cajita. Y esa cuestión. Pero bueno, digo, ahí lo que empezó es todo un proceso, a partir del 70, en realidad antes, en el 70 ya un proceso de cambiar, de buscar la solución en cambiar el signo monetario, en ir pasando del peso moneda nacional al peso argentino, del peso argentino al peso ley, del peso ley al austral, del austral al peso, digo, y de buscar resolver eso que no se termina resolviendo, ¿no? Es una desconfianza en la que seguimos. Bien, Camila, muchísimas gracias. Siempre es un gusto que vengas aquí Perdón al por programa. deprimirlos y No, gracias para por la nada. invitación. Es como, bueno, fue siempre así. Bueno, nos tocó acá. Todo Otros cíclico. países tuvieron guerras, también emitieron, pero lo resolvieron y no sé por qué nosotros no. Y nosotros Bueno, no. gracias. No, por favor. Pero todo puede mejorar de esta manera. ¿Aló? Pará. ¿Vos me estás diciendo que en medio de todo este incendio, Diego,
¿Vos me estás diciendo que Alberto Fernández se sigue moviendo en helicóptero? ¿En serio? Así Si ya ni parece, es por lo menos lo presidente. llevan ahí por si pasa algo el helicóptero. No sé si él viaja, pero que el helicóptero va como un perrito atrás de él por si le pasa algo, va. Y ahí Pero tú vas pará. a la cancha de Ferro. Pará, decide menos que Jorge Amor Ameal en Boca. Todo lo decide Juan Román Massa. Está bien. A ver, mira, ahí está. Ale, ahí está, míralo. Ahí lo tenés en Ferro. Pará, vos sabés que yo te miro todas las noches, Rey, pero decime vos que sos un tipo formado, un psicólogo, freudiano, lacaniano. Quiero escuchar tu opinión analítica. ¿Está bien que Alberto Fernández, Alberto Angel Fernández, un sujeto completamente vaciado de poder, siga moviéndose en helicóptero como si fuera Elon Musk? Bueno, si le van Basta a de servir el mojarle la café oreja al tibio, al pueblo, menos que le señores, manden no. el helicóptero. No, pará. ¿Soy yo o es como decimos en el campo? Esto es una tocada de culo. Que se compre un avión de 22 palos verdes, que ande en helicóptero. ¿Hace falta hacerlo ahora? Mirá, de golpe me agarró un ataque de compromiso, no sé qué hacer, Diego. ¿Pero hace falta? Hizo falta, evidentemente hizo falta. Y además fue un lunes a la mañana, Ale, que vos decís, si hay cosas urgentes que resolver para todos nosotros, ¿cuándo uno hace que ya el domingo a la noche te acostás pensando en lo que vas a tener que resolver, tus desafíos de la semana? Lunes a la mañana atacás con todo. Bueno, el lunes a la mañana él fue a dar una entrevista, digamos, decontracturada en... Pará. Vos me estás diciendo que no tenemos un mango en el central. Hay faltante de medicamentos por escasez de verdes y el tipo va y de golpe dice, me voy a tomar el té con Mex Urtiberea. Sí. ¿Pero Sí. qué es? Es un homenaje a Magazine for Five esto. Es un magazine for bueno. Five. Bueno, y dijo de Niro, que le preguntaron, lo invitaron a un juego de la imaginación. ¿Quién podría hacer de Alberto Fernández en una película? Y dijo, en vez de decir, no, la verdad, ni juguemos a eso, la verdad que ahora no es momento. Dijo, De Niro, ahí tenés. Me dan ganas de decirle, ¡para un poco, Alberto, pará! Sacate un ticket en aerolínea, pasillo, ventanilla, elegí vos. ¿O tenés miedo que te escrache una señora mientras te filma con el celular? ¿Te haces el guapo por la tele y no te bancás un simple abucheo en un avión? Vamos, che. No me hagan calentar, mirá que yo hago kickboxing y rompo todo. Soy un gringo de campo que si me siguen jodiendo un día los voy a buscar y hasta que no me separen los granaderos... Sigo dando, ¿eh? Soy un killer. Ojo conmigo, ¿eh? ¿Qué actor Por favor. ¿Qué actor personificaría a Ale Fantino? Vos sabés que me tocaste el corazón. qué lindo. Palucho. Pablucho. Me tocaste es el hermoso. corazón. Pablucho. Me gustaría... Brad Pitt. A mí me gustaría- Brad Pitt, sí. El otro Van Damme dice- puede ser, Si el otro ¿eh? dice de Ah, Niro, Van va a Damme. decir Fue Van para Damme. un Brad Rolo. Pitt. Te Van Damme. encontró. Ale, te encontró Rolo. Jean-Claude Decilo, Van Rolo. Damme. Se hace A arte mí me gusta marcial. Brad Pitt, que también está... No, pero No. tiene más el físico Van Damme. más es de Van Damme. Es Van Damme, vamos. Sí. ¿O no le gusta, Ale? Sí. Van Damme podría ser, qué sé yo. A ver, pará. Yo me inclinaría más por lo nacional, un Joaquín Furriel. No tiene nada que ver. Muy parecido. Pero ¿qué Ay, tiene que ver? parecido. Bueno, Tiene pero que ver. Déjame soñar, qué sé yo. Lo vi en una Se película autopercibe. que estaba en un matadero y me encantó. Ah, Ah, no, está ¿Qué bien. sé yo? pero no da el physique du rol. ¿Qué tiene Fantino? Ahí tiene un muñequito. ¿Qué es eso abajo del micrófono que tiene? Ah, mirá, sí, es un... Mirá, acá tenemos, es un muñeco de Pagani con barba. ¿Y qué? Se frota y es de la... ¿cómo te va, viejo? Ah, no sabía que tenía audio Sí. también. Es una mezcla de Darwin con Pagani. Sí, Ah, a ver si lo frota un poquito más. sí. A ver. Hola. Ah, qué bien. Una caja de sonidos. Muy bien. No le toques más el culo al pueblo, viejo. Aumentó el champán, Puchi. Ahí está. Muy Fue al chino, Fue al Pagani chino. y casi se infarta. Por favor, bien, Ale. quiero que me escuchen bien. No le toquen más el culo al pueblo porque los vamos a cruzar en la calle y los vamos a cancelar a piñas.
Disculpame, Diegucho, pero a mí no me fuerte, gusta dar este mensaje, pero creo que hay que recuperar la austeridad. No se puede despilfarrar la guita pública como si los políticos fueran Mick Jagger. Mick Jagger, es Son así. unos rancios que se pasan por las pelotas el dolor del pueblo. Wow, wow. Nunca mejor Alguien lo dicho. tenía que decir. Alguien Tengan la y fue decencia dicho. de bajar el perfil porque se van a empezar a comer unos garronazos terribles en la calle. Yo no Bien. seré un gran analista político como sos vos, Diego, pero el olfato popular Lo tenés. lo tengo ahí. Bajen Gracias. el copete porque esto se pudre. ¿eh? Gracias, Sos Ale. un fenómeno. Gracias, Gracias vos por esta también. catarsis. Bien. Grosso mal. ¿Le podés decir un para Maxi? Porque me está quemando. Decís para Maxi. ¡Para un poco, Maxi! ¡Pará! Ahí ¿Qué me está. importa que en La Nación Más esté el Leuco sacándose el chaleco? ¡Pará! Gracias, Ale. Gracias, Ale. Lo hizo por mí. Yo no estoy habilitado, pero él lo puede hacer. Bien, cambiamos de tema. La situación social de la provincia de Buenos Aires. Hay un estudio hecho, ahora les voy a decir, de quién es un relevamiento que hizo Joaquín de la Torre, es un precandidato bonaerense, pero miren este dato que es preocupante y por ahí está, digamos, menos conversado. El 50% de las mujeres que están embarazadas en la provincia, pero en barrios vulnerables, consumen algún tipo de droga, algún tipo de sustancia. Voy de vuelta. En barrios vulnerables en la provincia, la mitad de las chicas embarazadas, las mujeres embarazadas, están consumiendo. Durante el periodo gestacional aumentó el delito 43% y en menores de edad, y también violencia interbarrial. Esto es un estudio de Joaquín de la Torre. Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. ¿Cómo por es la invitación. metodología del estudio? ¿Quién lo No, hizo? nosotros tenemos un observatorio que va mirando cuestiones desde hace un tiempo. Ya este es el cuarto informe que hicimos. Y en eso trabajamos sobre determinados programas sociales, o sea, trabajamos sobre un mundo de gente que recibe planes sociales. En este caso, el de las mujeres embarazadas, es un programa en particular que se llama Camino de la Embarazada, que son mujeres a las que vamos a buscar a partir de haber descubierto que la mayoría de los chicos que terminaban en neonatología o en terapia infantil pediátrica tenían que ver con la poca cantidad de veces que las madres habían visitado un médico durante el embarazo. Entonces nosotros fuimos a trabajar, a buscarlas, y a partir de esa búsqueda empezamos a hacer controles, etc. Bueno, lo que nos ha pasado es que en los últimos 3 meses, de las que se han incorporado a ese programa, el 50% tiene algún tipo de consumo. Bien, ¿y tienen algún abordaje? Digamos, Bueno, ¿reconocen consumir y piden ayuda o alguien se las brinda? Lo que ellas reconocen consumir, y nosotros trabajamos sobre ellas, sobre su consumo y a partir de la salud del chiquito que tienen en la panza y las consecuencias que va a tener ese chico. ¿Pero desde dónde trabajan ustedes? Porque ustedes no son el Estado. No, desde la municipalidad, sí. Desde San Miguel. Es San Miguel, exactamente. Por eso. Ahora, ¿hay alguna campaña de prevención para el consumo? Porque nos la pasamos hablando de el debate de legalizar drogas o no, de consumo, que está en alza, de la venta de drogas. ¿Pero hay alguna campaña? ¿Alguien hace algo para que tomen conciencia a las personas de lo que produce la droga? ¿Una embarazada de las que ustedes saben lo que le pasa con la droga? Todas las publicidades que hay desde los gobiernos provinciales, sobre todo en los últimos 2 años o 3 años, es a favor del consumo controlado, digamos. Y además hay una mirada, sin duda, bastante engañosa de que creer que la situación en Rosario, porque hay muertos y homicidios con tiros, está peor que en el conurbano. Vos lo sabés perfectamente. La cantidad de droga que se vende en el conurbano es muy grande y la cantidad ha ido incrementando a partir del COVID y de la cuarentena, sobre todo en las personas jóvenes. Este caso de las embarazadas tiene que ver con que esas chicas por ahí tenían 15, 16 años cuando fue el COVID y hoy tienen 20, 21 y por eso es el número, digamos. El crecimiento en el consumo es mucho más grande. Y hay una gran irresponsabilidad en hablar de la venta libre o del consumo tolerado, etcétera, etcétera, sin vivir la realidad que se vive en eso. ¿Desde dónde, Joaquín, perdón, ese discurso desde dónde sale? Lo que decís de la droga libre, de vivir el consumo. Y mirá la publicidad de la Municipalidad de Morón, mirá la propaganda
de enero, febrero este año del gobierno de la provincia de Buenos Aires, todo eso. Cuando fue lo de Puerta 8, que la provincia de Buenos Aires después había apareció registrado, ese discurso del, creo que fue el ministro de Seguridad. Bien. Jessica. Sí, ¿qué tipo de drogas consumen estas chicas embarazadas? Marihuana y cocaína son las dos que nos da. Sí, sí. Y las edades son... Pero además el crecimiento del consumo de droga, digamos, esto está detectado en un programa en particular. El crecimiento de consumo de droga es muy grande en el conurbano y como dato, así como punto, la violencia en el conurbano ha ido creciendo sin parar desde julio del año pasado. ¿Hay digamos. números del crecimiento de la droga? ¿Qué números tienen? No tengo números exactos y particulares, pero sí puedo decir que lo que nosotros vamos detectando en todos los programas sobre los que trabajamos, el año pasado hicimos un dato de preguntarle a los chicos que estaban en un programa de acompañamiento, en chicos que estaban por dejar el colegio, creo que lo vino y lo conté acá también, estaban por dejar el colegio y les preguntamos cómo era la situación de droga en su entorno y el 50% nos dijo que alguno de sus amigos en los últimos 30 días había empezado a consumir o había tenido algún tipo de abordaje sobre el tema. Bien, de la yo droga. te llevo, esto por supuesto también es político, porque son políticas eventualmente de Estado. ¿Cuándo vos sos precandidato a gobernador? ¿Cuándo se decide quién va? Porque vos sos precandidato de Patricia Bullrich. ¿Cuándo decide? Y es ella la que va a decir, va de la Torre, va Grindetti, va Iguacel. Es ella y ella puede hacerlo cuando ella quiere y nosotros aceptamos desde el primer minuto que ella tuviera esa libertad. ¿Va a haber uno de ustedes? Porque el tema es va a haber uno. De candidatos. O sea, puede ser Santilli, Ritondo, uno de ustedes. Se suma experta a la discusión. Patricia va a tener... ¿Cuántos ser? ¿Uno o dos? Patricia va a tener un candidato y Horacio Reyes Larreta sí, pero Ritondo no es el candidato de Patricia, es de Vidal, supuestamente. Exactamente, por eso. Patricia va a tener su candidato. Bien. Es uno de esos tres. Bien. ¿Cómo ves la situación general? Digamos, mañana Cristina va a anunciar algo, no se sabe quién va a ser el candidato del oficialismo en la provincia. ¿Cuál es tu mirada sobre que Axel Kicillof retiene todos los votos de Cristina y sigue siendo, aún en la división de gracias a la división de la oposición, el que tiene mejor intención de voto, aún en esta crisis económica? Primero, no va a haber división, porque después de las PASO va a haber un candidato único de la oposición. Eso está terminado y eso es una decisión tomada dentro de Juntos por el Cambio. Así que eso... Va a estar el candidato de Milei. ¿Eh? Va a estar el candidato de Bueno, Milei. hay que trabajar para que Milei no tenga candidato en la provincia de Buenos Aires o para hacer un gran frente de frente, digamos. Los mismos que hace un año se preocupaban y no querían que Milei entran, hoy auspician la entrada de Esper. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer es cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿No ve diferencia entre uno y otro? No sé cuál es. Sí, digamos, los dos el año pasado estaban en el mismo espacio, fueron parte de las mismas boletas, digamos. O sea que yo no lo veo la diferencia entre uno y otro. O sea, pero mirá que hasta la coalición cívica, el radicalismo, digamos, y Juntos por el Cambio pareciera todo aprobar e invitarlo a subirse justamente para sacarle votos a Milei. A ver, vos estás en contra de que Esper se sume. Yo lo que creo que esa es la reacción de los políticos. Que a la gente poco le importa y la gente no acompaña eso. Esta no es una elección donde hay que sumar políticos. Esta es una elección donde hay que sumar y seducir a la gente que está bastante enojada con lo político. Un político más otro político da dos políticos, que es algo muy malo, no algo menos malo. Entonces, no es una elección para sumar políticos, es una elección para sumar a la gente. ¿Usted lo ven a Milei que va creciendo en las encuestas que suma políticos? No. Nadie sabe quién está al lado de Milei. El problema es el discurso. El problema es cómo encantamos y enamoramos a la gente. No es un problema de sumar a políticos. Pero vos estás en contra de... No dije que estoy en contra, me parece que esa no es la solución. No es ni de casualidad el camino. ¿Cuál es el camino? Es ese. Y cuando vos te das vuelta y se lo decís a Patricia Bullrich, ¿qué te dicen? Bueno, yo hablo con Patricia, acabo de hablar del tema con Patricia y las conversaciones mías con Patricia las mantengo en esa cosa. Pero digo, ahora lo digo en público, tengo la posibilidad de decirlo y lo digo. Digo, esta no es una elección que se gana con la suma de políticos. Horacio Reyes Larreta viene sumando político tras político hace 1 año y medio. ¿Qué ha pasado en las encuestas de Horacio? ¿Le ha ido mejor o peor? Le ha ido bastante mal. Patricia, ¿ha sumado gran cantidad de políticos? No. Y sin embargo ha ido creciendo. Esta no es una elección donde se gana sumando políticos. Si la gente que está del otro lado del televisor en realidad no está enamorada de los políticos en este momento. No es que estamos sumando a un tipo positivo con otro tipo positivo. Pero eso no tiene que ver también con que los espacios saben que no les da la cantidad de votos o la intención de votos de manera
de manera cerrada dentro de su propio, Pero hace partido. un año. Digo, y por eso empiezan a tejer todo tipo de alianzas. Hace un año, cuando la coalición cívica, el radicalismo y gran parte del PRO dijeron que Milei no, yo salí a contestar y dije que eso era una ridiculez. Dije, dentro de un año, cuando necesitemos de los votos de Milei para ganarle al kirchnerismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder con el kirchnerismo? No, vamos a sumarlo. La pregunta es hoy, ¿quién tiene votos en ese espacio? Espero Milei. Milei. Bien. Joaquín de la Torre, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Rolo Barbano, hoy hubo un fallo que podría sentar precedentes con respecto a prisión domiciliaria, tobillera, no tobillera. Sí, te diría, Diego, que se activó una pequeña bomba a partir de un fallo de la Sala Primera de la Cámara de Garantías de Morón. ¿Qué pasó? Un joven que está detenido desde noviembre porque le pegó con un vaso roto a otro joven adentro de un boliche durante una pelea. ¿Por qué? Porque este joven estaba hablando con su exnovia. Le pegó con el vaso en la cabeza. Lo metieron preso. La defensa fue al juez de garantías y le pidió que le diera una prisión domiciliaria. El juez le dijo, no se la doy. ¿Por qué no le daba la prisión domiciliaria? Primero, porque todavía no estaba definida su situación procesal. Estaba en etapa de investigación la causa. La defensa que hizo fue a la Cámara de Apelaciones de Morón y le pidió a la Cámara que le diera la prisión domiciliaria a este joven. La Cámara le otorgó la prisión domiciliaria a este joven que está preso por lesiones graves. ¿Por qué llamó la atención el fallo? Porque el fallo indicaba que le tenían que poner una tobillera electrónica. ¿Pero qué dijeron los jueces? No hay tobilleras electrónicas disponibles. Entonces, lo vamos a liberar igual. La querella planteó, pero la decisión de liberarlo, de darle esta prisión domiciliaria, tampoco está firme, porque el juez de primera instancia la rechazó. Pero entonces las condiciones para darla es que esté firme y con tobillera. La condición que establece el Código Procesal de la provincia para que a vos te den una prisión domiciliaria es que la decisión de dártela esté firme, o sea, que haya dos tribunales distintos que estén de acuerdo. En este caso, no había doble conforme y tampoco había tobilleras electrónicas. A pesar de esto, la Sala 1 le dio la prisión domiciliaria a este joven. Un fallo que firmaron Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso. ¿Siente un precedente? Sí, y es un precedente que se amplió. ¿Por qué? Porque un abogado con este fallo presentó un habeas corpus colectivo, es decir, un reclamo de los derechos de todas las personas que hoy están presas, al menos en el Departamento Judicial de Morón, que no tienen una decisión firme de prisión domiciliaria y que están esperando una tobillera electrónica que no aparece. A mí me costó siempre entender cómo un fallo de un juez X puede sentar jurisprudencia para todo. Bueno, porque ¿cuál es el criterio de que un señor se iluminó y entonces apareció un iluminado con un fallo y todos tienen coreográficamente que seguir? No es coreográficamente, espera que explico esto, Lu. Hay una cuestión que es la igualdad ante la ley, que marca la Constitución. En este caso se pidió eso. El abogado Fernando Sicilia fue y le dijo a un juez, si le dan la domiciliaria a esta persona, la Constitución dice que somos todos iguales. Con lo cual, esto tiene que regir para todos los que están en la misma situación. Eso en el habeas corpus colectivo que se planteó en Morón. Ya empezaron a preguntar desde los juzgados de garantías qué otros presos hay en esta situación y ya empezaron a liberar. Ya hay un caso concreto. ¿Puede caminar este amparo para que todos los que están en una circunstancia igual salgan? En principio, en Morón ya hay jueces que lo están haciendo efectivo. Liberaron ayer a un detenido de una causa por drogas que tenía otorgada en primera instancia la prisión domiciliaria y que estaba esperando la tobillera electrónica. Bien. ¿Qué le dijeron? Con este habeas corpus usted puede irse a su casa sin esperar la tobillera. Bien, Lucía, medio párrafo que tenías algo atragantado. No, dos datos nomás. Las cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación del 56% y hace un año y medio había lista de espera de 2.000 tobilleras para presos que pedían el arresto domiciliario. Muy bien. Y ahora voy a presentar a Damián Di Pace. Damián Di Pace nunca viene solo con su propio ser. Siempre trae cosas. ¿Qué trajiste, Damián Di Pace? Hoy vamos a ver Economía Chef.
Economía chef. Ustedes están viendo, trajo un gorro de chef, de cocinero. Todos los ingredientes. Bazán me va a asistir. Muy bien. ¿Juanita? Soy Juanita. Juanito. Bazán me va a asistir. Soy Juanita. Y lo que vamos a hacer es una receta micro en vivo, una receta macro en vivo y vamos a explicar cómo se tradujo la devaluación del peso frente al dólar en los últimos 10 días a los alimentos de los argentinos. Bien. Por lo cual vamos a ¿Me arrancar... estás pidiendo que te diga ya, ponete el... No, vamos a sombrero? arrancar por la primera receta, que es un budín de zanahoria y naranja con ganache de chocolate. Ay, qué rico. Y vamos a ver cuánto aumentó interanualmente esa receta. A ver, dale. Bueno, a ver si la podemos ir mostrando esa receta. Ahí la tenés, mirá. Las zanahorias aumentaron 94%. La crema de leche, 97%. La cobertura de chocolate, 106%. Lleva mango esta receta, aumentó 117%. El azúcar aumentó 134%. La harina leudante, 135%. El aceite, 139%. Los huevos, 235% y la naranja, 699%. 699%. Las naranjas. Sí, si vos promediás cada una de la participación de ingredientes que tiene esta receta, el total aumentó 118% para hacer esta receta, que supuestamente es de los chefs más conocidos de nuestro país, ¿no? Los que elaboran esta receta. Fíjense lo que cuesta elaborar una receta que no tiene cosas de loco salvo el mango, me parece, ¿no? El mango. Ahí Parece. tenés. O el ganache, ponele. Bien, primera receta. Primera receta de la micro. Sí. Ahora te voy a mostrar qué es lo que pasó en los últimos 10 días. Los últimos 10 días, con este paso del tipo de cambio, que pasó de 400 a 490 y hoy cerró en 474, el pase a precio, cómo se tradujo a precio, fue importante. Fue entre el orden del 7 y 13%. En algunos casos no te daban listas cuando vos querías comprar. En algunos casos dice, yo le tomo el pedido, pero le voy a cobrar cuando se lo entregue. O sea, no te doy precio, es lo que terminaba pasando. En algunos rubros no pasó eso. Ejemplo, autos 0 kilómetros, no hubo ningún tipo de modificación, pero sin alimentos. Y traje dos casos porque son concretos de qué es lo que le está pasando a la gente con esto que pasó en los últimos 10 días respecto de la traducción a precio. Lo vemos si lo podemos ver en pantalla, ahí lo tenés, mirá. En el caso de un paquete de fideos tirabuzón, que estaba a 119 pesos hace 10 días, al dólar a 400, cuando fue a 4.90 estaba a 229 pesos. O sea, tuvo un salto importante. En el caso de la harina, 4.0, estaba a 220 pesos, saltó a 249 pesos. En estos 10 días de salto cambiario. Ahora, los fideos es tremendo. Sí. Un montón. Sí. ¿Qué es? ¿El 100%? ¿Pero por qué tiene eso? impacto el dólar? ¿Por qué tan alto el dólar informal sobre los fideos? Explícalo. Bueno, no. Yo creo que en el caso de lo que está sucediendo, para muchas, digamos, productos tenían retrasos y se empezó a acomodar con el tipo de cambio más el retraso que tenía. Y está pasando algo que lo vas a empezar a ver sobre todo en el programa Precios Justos. ¿Es posible convalidar un programa Precios Justos de 3,5% de aumento cuando estamos viendo aumentos de entre el 8 y 15% en 10 días? Va a ser muy difícil convalidar ese programa en los próximos meses. Tengo otra placa más y después ya nos metemos en la receta que traje para hacer con mi asistente Bazán. Muy bien, Juanita hoy. Mirá, a ver, la yerba mate. Bueno, fíjate, yerba mate pasó de 850 a 980 pesos en estos últimos 10 días. Y en el caso de azúcar pasó de 319 a 339 pesos. También un aumento considerable en muy poco tiempo. En 10 días eso es lo que aumentó. Se fue traduciendo a precios la devaluación. Cuento lo que pasó en todo el periodo de Alberto Fernández. Los alimentos en general, los ingredientes que vamos a volcar ahora. Estaría bueno si podemos ver todo lo que tiene sobre la mesa Dipache, que tiene las recetas, la plata, exactamente, el batidor. Ya vamos. Muy bien. Es ansioso. Perdón, ¿no sos solo el asistente vos? No. Papeles. Ajá. Claro. En todo el periodo de Cristina Fernández de Kirchner, segunda presidenta, los alimentos aumentaron 183%. Con Mauricio Macri, repetir? 183% en toda la presidencia. ¿De acumulado. De segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. 183% aumentaron los alimentos en toda su presidencia. Con Mauricio Macri aumentaron 309%. Con Alberto Fernández, faltándole 8 meses de gestión, aumentaron 449%.
Y los aumentos interanuales de algunos ingredientes que vamos a poner en esta receta fueron impresionantes. Mirá, esto es a marzo, ¿eh? Lácteos, 127% aumentaron. Productos frescos, 157%. ¿En cuánto tiempo? En un año. Congelados, 124%. En el caso de canasta básica, 124%. Merienda y desayuno, 113%. Bebidas con alcohol, 112%. Bebidas sin alcohol, 115%. Aumentos muy importantes de 3 dígitos, todos conocidos. No, y además, digamos, salvo, no sé, el alcohol y alguna otra cosa de estos productos, nada vos lo podés dejar de lado. Todo Alimentos esencial, es lo básico. Vos no es salidas, Harina, esparcimiento. Le estamos todo hablando, lo básico. Le estás hablando a 46 millones de argentinos, digo, Claro. que todos los días tienen que ir al supermercado. Estas fueron vimos las recetas de las consecuencias, lo que se traduce en la micro. Ahora vamos a ver las causas en la macro. Y Bazán me va a ayudar. Yo le voy a ir pidiendo los ingredientes. Los ingredientes le alcanzo. Bazán, deme un déficit fiscal. Aquí tiene déficit fiscal. Déficit fiscal, primer bueno. trimestre, acá lo ve, 689.927 millones de pesos. Usted pone el déficit fiscal, pero siempre, siempre, siempre le agrega ingredientes, pesos, y en este caso bate suavemente para que no se vea el artilugio de que usted lo está financiando con pesos. Ok. En realidad bate para esconder. Para esconder. Suavemente lo bate. Bate con el batidor. Con el batidor. Sí, No, esto no, es solamente revuelve. Tiene razón. Claro. Revuelve. Tiene razón. Revuelve. Está bien, tiene razón. Deme un déficit comercial, de la balanza comercial. A ver. 1.290 millones de dólares fue en el primer trimestre del año, negativo. Tenemos dólares, la balanza comercial negativa. Lo ponemos nuevamente y le volvemos a poner, ¿sabe qué? Pesos. Nuevamente Tiene que pesos. sacar del cajero varios. Suavemente. Sí. Bien. Ojo a la salida del canal, Damián, ¿eh? Sí. Con tanto peso. Deme un déficit de la reserva del Banco Central de la República Argentina. A ver, pero me Bien. gustaría que se vea. Ahí está, Ahí vea está. porque tiene los Y va a ingredientes haber ya cortaditos. Ahí No lo en dinamite. cámara, 3.000 No lo millones dinamite. de dólares fue el déficit de reserva del Banco Central de la República Argentina en el primer trimestre del año. O sea que lo ponemos en el bol y también revolvemos suavemente, le ponemos algunos pesos, como siempre, para financiarlo. Revolvemos suavemente. Deme una recaudación tributaria de marzo. A ver, espera, A ver, ahí está. ¿cuánto es? Cayó del 7,3% porque los ingresos que usted tiene, señor Estado, para hacer esta receta, están por debajo de los gastos. Por lo cual, usted lo va a poner acá y ¿sabe qué va a hacer? Lo va a financiar con pesos. Revuelva, despacito, vaya revolviendo. Deme la sequía. Aquí tiene la sequía. Sequía, llámela histórica y extraordinaria. Desde 1929 no ha tenido una sequía tan importante como ahora. Póngala como argumento este ingrediente de todo lo que hemos visto. Muy bien. Y ahora póngale un par de pesos más. Va mezclando. Bien, me queda mucho. Deme una no reducción del gasto público, ajuste fiscal. Acá tiene, sin reducción del gasto público extraordinario, como fue la sequía, convalidando la situación, lo va a poner. Usted va a decir que no va a reducir el gasto público y el déficit fiscal, por lo cual le va a poner más pesos. Ahora bata fuertemente. Bata, mezcla todo, marea todo, maree. Y diga... Y ahora te quiero ver. En el plato final, usted le va a mostrar a los argentinos el resultado magistral de esta receta. A ver, Dipache. Usted ha logrado un déficit de bolsillo de inflación que le está dando a la gente de 104,3%, señor Estado, con esta magistral receta que usted ha elaborado durante toda esta gestión. Dipache, ¿podés no servirnos eso si se fuera posible? Será muy sabroso y muy No hay otra. terrible. En la carta no hay otra receta. No tenés postre para alegrarnos. Hay un ingrediente, mira, te lo voy a sacar porque me quedó acá. Es como, ¿viste el azafrán español? Sí, que es poco, es caro. poquito. Claro, Poquito. Usted diga después que cuando pone esta receta, No. este nunca lo va a poner acá, lo va a cepiar durante 3 años de gestión y todos estos pesos que dejó acá en el bol van a ir a buscar el billete verde, el azafrán, que hay poco porque es español y no lo va a dejar comprar. También póngalo. Damián Dipache, muchísimas gracias. Un placer. Manu Jove está con nosotros. Manu Jove, ¿dónde estuviste?
Ferrocarril Oeste, nuevamente. ¿Por qué? Porque es un territorio habitual para actos políticos, sobre todo actos políticos vinculados. Estadio. Exactamente. El domingo, el real fin de semana, el sábado estuvimos acá, lo contamos, el domingo lo contamos, hubo un acto del kirchnerismo. Tiene eso que ver con la buena relación que tiene el kirchnerismo con el presidente de Ferro, con Daniel Pandolfi. Y quien también tiene una buena relación, evidentemente, con un viejo peronista como Pandolfi es Miguel Pichetto, justamente otro viejo peronista. Hubo acto en Ferro de lanzamiento. ¿Lanzamiento de qué? ¿Qué tipo de candidatura? ¿Qué es lo que propone Pichetto? Si quieren, lo escuchamos a él directamente. Escuchémoslo a él directamente. Estamos acá porque nos atrevemos y porque creemos en el vínculo con la gente. Pichetto, ¿cómo definimos esto? ¿Un lanzamiento, un acto de campaña, una presentación? Una ratificación de una voluntad que ya manifestamos con anterioridad. Vamos a tratar de participar en la primaria abierta en el mes de agosto con Alternativa Republicana Federal, que es Encuentro Republicano Federal, que es nuestro partido. Su voluntad en términos personales, que es acompañar alguna fórmula, ser candidato usted. Ser candidato. Llegando para acá me encontré con algunos micros que traían compañeros del sindicato, me encontré con unos puestos del choripán. Hay rasgos de peronismo, no sé si va a haber bombos y más, pero... Es nuestro origen. Lo que pasa es que también esto es un debate por la renovación de este partido importante que es el justicialismo, en el sentido de que el peronismo hoy está anclado en la idea de los 70. Una suerte de eslogan que tiene este acto, este lanzamiento, pero que usted viene presentando, algo así como hacer a Argentina grande. Argentina puede, sería la consigna. Se le parece un poco al de Donald Trump, el de Make Argentina Great Again, porque se parecía un poquito. No, él decía The First America, primero América. Yo también digo primero Argentina. Tengo una visión también sobre la política demográfica, sobre la necesidad de tener abiertas las puertas para todos los que quieran venir, pero al conurbano no. Muy bien. Un Pichetto Express, pero que dejó grandes de sus greatest hits, digamos. No era mío en inglés, lo compraron recién, mientras trataba de recordar aquel lema de Trump, pero hay algo de eso. Habla de hacer una Argentina grande, volver a ser Argentina grande, es la traducción exacta de lo que planteaba Trump en aquella campaña, que después lo llevó a la Casa Blanca. Es interesante que hoy Pichetto salió a bancar fuerte que se sume José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Salió primero él fuertemente hoy en Radio Mitre con Eduardo Feynman y al rato salió Elisa Carrió, con lo cual acá están todos mostrando en Juntos por el Cambio cada uno su juego, pero hoy hubo una decisión fuerte en sumarlo a Espert para terminar de dar una visión, acá, Pablo, para tratar de dar una pelea fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde tienen claro que la pelea con Kicillof es más difícil que la pelea nacional. Jessica. Sí, Pichetto fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Mauricio Macri. Hasta último minuto le comió la cabeza para que fuera. Bueno, finalmente Macri dio un paso al costado, dijo que no es candidato. También fue uno de los que le comió la cabeza a todo el espacio de que había que anticipar las definiciones de quién jugaba y quién no. Se lo pidió Macri, ¿vas o no? ¿Te acuerdas? Acá y en muchos otros lugares lo planteó abiertamente. Es bueno para que se organice la oferta electoral que Macri decida rápido qué es lo que va a hacer. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y ahora lo que está haciendo es, una vez que Macri dijo que no, bueno, él sigue con su precandidatura. Veremos hasta dónde llega. Claramente tiene un espacio que es muy filo peronista dentro de Juntos por el Cambio. Y veremos si después se acomoda o sigue adelante y va, digamos, como precandidato. ¿Te sorprendió, Manu, alguno de las personas que fueron a ese acto? ¿Llamó algo la atención? ¿Hubo algo...? Había mucho menemismo residual, ustedes se imaginarán, algunas caras muy vinculadas a los 90. Y respecto a las alianzas políticas de la actualidad, hubo más gente cercana a Horacio Rodríguez Larreta que a cualquier otra persona. Pero no fue el propio Rodríguez Larreta, se especuló el momento que podía llegar, pero sí estuvo, por ejemplo, Diego Santilli, algunos candidatos a intendente del conurbano que están junto a Santilli, Martiniano Molina, por ejemplo, Florencia Directo, que trabaja en los equipos de Rodríguez Larreta. Del PRO o de otros espacios, solamente gente de ese vínculo político. O sea que el kirchnerismo está en el 70 y con Pichetto ya estamos en los 90. Estamos 20 años. Un poquito más adelante. 20 años. 20 años, ¿no? Rolo,
novedades en el caso del colectivero. Sí, ayer les contábamos que se habían liberado a los 2 detenidos que había por el crimen de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado el 3 de abril en La Matanza. La decisión se tomó cuando el fiscal Gastón Duplá dijo: no tengo elementos para acusar a estos 2 detenidos, estos 2 sospechosos que me trajo la policía bonaerense. Subyacía, por supuesto, una crítica hacia el trabajo de la policía. ¿Qué ocurrió hoy, hace un rato nada más? La fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, decidió desplazar al fiscal Gastón Duplá. Sacó de la causa al fiscal que la venía investigando y que decidió no acusar a estos 2 perejiles que estaban presos desde el 3 de abril pasado. ¿Qué hizo? Lo reemplazó mediante una decisión administrativa por otro fiscal que es Adrián Arribas. Lo que están hablando en La Matanza, Diego, es que cayó muy mal en el Ministerio de Seguridad bonaerense, en la gobernación, la libertad de estas 2 personas porque lo habían presentado como el crimen del colectivero está resuelto, o casi. El fiscal dijo: no, estos 2 que me trajeron no son, no tengo pruebas, no puedo pedir que sigan procesados, y hoy al que sacaron, pero no de la cárcel, sino de la causa, es al fiscal Gastón. ¿Novedades del ministro de Seguridad bonaerense? No ha hablado sobre el tema. Decíamos ayer, si metieron presos a 2 inocentes, lo cual ya es un costo, y el crimen más resonante de los últimos tiempos en la provincia está impune, debería salir a hablar Bernie del tema. Por el momento ha hecho silencio, y lo que se conoció es esta resolución de una fiscal general que lo corre al fiscal de homicidios Gastón Duplá y le da la causa a otro fiscal. ¿Y qué hay nuevo después de la muerte del colectivero, ese asesinato? ¿Hay más seguridad? ¿Hay nuevos operativos? Se prometió en su momento las cámaras de los colectivos, las jaulas antivandálicas. Se prometieron también poner puntos fijos en los recorridos más complicados para que hubiera controles policiales en los colectivos. No hay nada. Habrán visto que no hay absolutamente nada. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Muy bien, esto ha sido todo. Ahora quédense con A Dos Voces. Hasta mañana.